Jesucristo les bendiga. Hoy nuevamente a compartir los devocionales proféticos y evangelísticos. Hoy la presencia de Dios nos mostró un pasaje nuevamente para el devocional de hoy, que está en Proverbios capítulo 28, versículo 13, y dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas al que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Vuelvo a repetir, el devocional de hoy que el Espíritu Santo nos indicó es Proverbios capítulo 28, versículo 13, y dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Alrededor del mundo sabemos que toda la creación de Dios, incluso hijos e hijas de Dios, tenemos errores, fallas, pecados. Hoy el eterno Dios nos dice que no solo confesar los pecados nos convierte en hijos de Dios, pero también nos da la salvación, pero también nos da una promesa. Nos da una promesa de bendición, nos da una promesa de sanidad, una promesa de provisión económica. Aquí cuando dice prosperidad, no está hablando acerca solamente de la prosperidad económica, sino también de salud, también de gozo, también de felicidad, porque eso es parte de la prosperidad. Si tú estás sano, eres próspero. Si tú tienes salud, eres próspero. Si tú tienes familia, eres próspero. Si tú tienes algo que te llene tu corazón, tu alma de gozo, de felicidad, en este caso la presencia de Dios principalmente, lógico que estás próspero. No quiere decir, la prosperidad no tiene que ver con esa economía solamente. Lo que tiene que ver es, la palabra prosperidad significa estar llenos de algo, de felicidad, de gozo, de sanidad, de salud, de felicidad, de unidad familiar. Todo eso tiene que ver con la prosperidad. Entonces cuando aquí dice Proverbios capítulo 28 versículo 13, dice: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hoy el eterno Dios te dice que confieses tus pecados, que nazcas de nuevo, que vivas en santidad. El eterno Dios hoy te dice que debes de confesar tus pecados para que tú seas próspero, para que tú tengas salvación, vida eterna. Hay que vivir en santidad. Confesar nuestros errores y pecados al eterno Dios y alcanzaremos misericordia. Amén. El eterno Dios hoy aquí nos dice, el devocional de hoy es Proverbios capítulo 28, versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que se los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hoy el eterno Dios en el devocional de hoy, profético y evangelístico, es Proverbios capítulo 28, versículo 13. Nos dice así, vuelvo a repetir: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hoy el eterno Dios te dice, confesar nuestros pecados a Dios nos trae paz, nos trae salvación, nos trae dirección, pero también dice la palabra del Señor que nos traerá prosperidad. Prosperidad a tu salud. Recuerden que la palabra prosperidad no tiene que ver solamente en la economía, en lo económico, sino que tiene que ver con la sanidad, la salud, el gozo, la felicidad. Si tú eres feliz, tienes gozo, tienes al Espíritu Santo que te da felicidad y gozo, eres próspero. Si tú tienes una familia que te ama, que te quiere, todo eso, eres próspero. Porque la palabra prosperidad abarca mucho, no solo la economía. La palabra prosperidad es un paquete completo de sanidad, de salud, de bendición, de felicidad. Y cuando aquí el eterno Dios dice en Proverbios 28, versículo 13, dice: el que encubre sus pecados no prosperará. ¿Qué quiere decir aquí? Que si tú no confiesas tu pecado, puedes estar enfermo, puedes estar, no tener efectivo, economía, no tener salud. ¿Por qué? Porque muchas veces retener el pecado en tu vida ocasiona oscuridad, ocasiona enfermedad, ocasiona escasez. Porque recuerden que el pecado es lo que nos separa de Dios. El pecado es lo que nos separa de la presencia de Dios. Entonces nosotros tenemos que estar constantemente confesando nuestros errores y pecados para que Cristo derrame su presencia, su prosperidad, su bendición, su sanidad. Tenemos que estar llenos de su presencia. Confesar los pecados trae sanidad.
Confesar los pecados trae salvación. Confesar los pecados y arrepentirse trae sanidad, libertad. Entonces aquí dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, ¿qué es misericordia? Quiere decir salvación. Dios va a traer misericordia a tu vida, porque hoy en día muchas veces nos damos cuenta, dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hoy debemos de entender que la presencia de Dios tiene que estar en nosotros. Confesar los errores y pecados, no importa qué pecado hayas hecho, el eterno Dios es fiel para perdonarte, para salvarte. Por eso la gente no tiene gozo, por eso la gente no tiene felicidad, por eso no tiene paz. Vive en pecado, pero si confiesas sus pecados al eterno Dios, Él es justo y fiel para perdonarte, prosperarte, bendecirte, traerte sanidad, pero también traerte principalmente la salvación. El eterno Dios es poderoso. El eterno Dios trae salvación, vida eterna. Pero nosotros tenemos que actuar en fe, confesando nuestros errores y pecados, para que el eterno Dios traiga refrigerio a tu vida, para que traiga paz, gozo, felicidad, pero también prosperidad. Y recuerden que la prosperidad no solo es económica, traer sanidad, bendición, paz, eso es ser próspero. Pero principalmente la presencia de Dios. Tiene que habitar en ti la presencia de Dios. Pero para que esa misericordia esté en tu corazón, en tu alma, y Dios tenga misericordia de ti también, tenemos que confesar nuestros pecados, para que Él nos perdone, para que Él nos limpie, para que Él nos dé nueva oportunidad en esta tierra. Amén. Dice, vuelvo a repetir el devocional de hoy, Proverbios capítulo 28, versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Confesar nuestros pecados, Dios nos perdona, nos da el regalo de la salvación, y nosotros constantemente tenemos que vivir en santidad para mantener esa salvación que Dios nos da. Pero también nos da una promesa que Él dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, pero también prosperarnos. Amén. Entonces el eterno Dios hoy nos dice en este pasaje, confesar nuestros errores y pecados. Él nos va a perdonar, Él nos va a prosperar, Él nos va a ayudar. Amén. Y Él va a traer misericordia. Si nosotros confesamos, alcanzamos misericordia. Aunque Dios es misericordioso y justo y amoroso, también nosotros tenemos que actuar en fe para confesar nuestros pecados. Derramar ese perdón en nuestro corazón. Dios solamente lo puede dar. No el hombre ni nadie, solamente Dios perdona y salva. No hay otro lugar ni otro camino más que Jesucristo. Amén. Confesar nuestros pecados es la palabra de parte del Espíritu Santo hoy. El devocional de hoy, profético y evangelístico, es hoy confesar nuestros errores y fallas para que Dios nos perdone y nos limpie y alcanzar misericordia. Pero si no confesamos nuestros pecados, estamos destinados al fuego eterno, al infierno. Aunque a muchos no les guste la palabra infierno, es real. Pero si nosotros hoy confesamos a Cristo de nuestro corazón, con todo nuestro corazón, rendir nuestro corazón, nuestra voluntad a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos y prosperarnos, porque Dios tiene misericordia por todo aquel que confiesa sus pecados. Amén. Que Dios les bendiga y recuerden, devocionales diariamente de lunes a viernes de parte del Espíritu Santo, proféticos y evangelísticos de parte del Espíritu Santo. Hoy la palabra de Dios fue Proverbios 28, capítulo 13. Confesar nuestros pecados traerá misericordia del eterno Dios. Pero también dice que si los encubres, estarás separado de Dios. Y estar separado de Dios es no tener nada. Completamente somos nada sin Dios, porque el pecado nos separa de Él. Pero si confesamos nuestros pecados, tenemos unidad, dirección del Espíritu Santo y unidad del eterno Dios. Amén. Recuerden, solamente Cristo salva y liberta. Bendiciones y recuerden, devocionales de parte del Espíritu Santo. Hoy Dios habla a tu corazón y a tu alma. Recibe esa palabra de parte del Espíritu Santo. Bendiciones.